¿Has escuchado hablar de Otoniel y Ahod? Estas figuras bíblicas protagonizan una historia fascinante que nos muestra cómo el alejamiento de Dios puede traer consecuencias para todo un pueblo. Sin embargo, también nos revela el poder de la fe y la valentía para recuperar la libertad perdida. Acompáñame a desentrañar estas historias llenas de enseñanzas, desafíos y victorias que, aunque ocurrieron hace miles de años, siguen resonando con fuerza en nuestras vidas hoy. Hace miles de años, los hijos de Israel lograron su libertad para escapar de la esclavitud en Egipto. Su destino, la tierra prometida, un lugar lleno de promesas divinas, un territorio que representaba la esperanza y la promesa de un futuro mejor. En un principio, su fe en Dios era inquebrantable, pero a medida que el tiempo avanzaba, las influencias de las tierras vecinas los arrastraron por senderos desconocidos, desgastando el tejido de su creencia. Estos matrimonios con personas de diferentes creencias desencadenaron un conflicto interno profundo cuando entablaron matrimonios con personas de diferentes creencias. Así que comenzaron a adorar a dioses paganos como Astarte. Astarte era una deidad venerada en las antiguas religiones del Levante mediterráneo, que incluía parte de lo que hoy son Israel, Palestina, Líbano y Siria. Su culto era especialmente prominente entre las culturas cananea y fenicia que residían en esta área, aunque los detalles de su adoración variaban según las diferentes culturas. Astarte generalmente era considerada una deidad asociada con la fertilidad, el amor y la guerra, en diversos momentos y contextos culturales, cuyos rituales en su antigua esencia involucraban prácticas que se oponían a las enseñanzas de su fe en el Dios verdadero. Gradualmente esta adoración a Astarte oscureció su fe en el Dios de Israel. Ahora vemos en Éxodo 34, versículo 15 al versículo 16, que en resumen, el pasaje de Éxodo dice que la Biblia advierte a los israelitas que no deben hacer alianzas o pacto con los habitantes de la tierra que van a habitar, ya que estos habitantes podrían influenciarlos para que adoren a otros dioses y realicen prácticas religiosas que van en contra de la fe en el Dios verdadero. Es una advertencia contra la idolatría y la influencia de creencias religiosas extranjeras en la vida de los israelitas. Así era un punto en el cual los fundamentos de la identidad religiosa de los israelitas se vieron extremadamente comprometidos. Como lo advirtió Dios en Deuteronomio capítulo 31, versículos 16 y 17. Este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a la cual va, en medio de ella, y me abandonará y romperá mi pacto que he hecho con él. Entonces mi furor se encenderá contra él en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro, y serán devorados, y muchos males y angustias les alcanzarán. De modo en aquel día dirán: no me alcanzan estos males, porque no está mi Dios en medio de mí. Este pasaje es una advertencia de Dios sobre la apostasía futura de los israelitas y las consecuencias que enfrentarán si se apartan de él y siguen a dioses ajenos. El pasaje menciona la ira de Dios y la posibilidad de que él aparte su mirada de ellos como resultado de su infidelidad. En este punto de la historia, el pueblo elegido por Dios se encontraba en un momento crítico. Habían extraviado su camino, deslizándose hacia su tentación y la apostasía, lo que provocó la ira divina. En consecuencia, Cusán-Risataim, un poderoso monarca conocido por su gobierno implacable en la vasta región de Mesopotamia, ascendió al poder en ese momento. En el libro de los Jueces, capítulo 3, versículo del 5 al 11, dice lo siguiente: rey de Mesopotamia, que invadió Palestina y oprimió a los israelitas durante 8 años, al fin de los cuales Otoniel, yerno de Caleb, libró a Israel. Así que vemos que su reinado se caracterizó por la opresión y la oscuridad que arrojó sobre el pueblo de Israel. Durante un prolongado y difícil periodo de 8 años, los israelitas soportaron el peso aplastante de la dominación de Cusán-Risataim. Este tirano sometió a la nación elegida, sometiéndola a un profundo abismo de desesperación debido a su desobediencia a Dios
La opresión bajo su mandato se convirtió en un capítulo sombrío en la historia de Israel. Esto destacó la urgente necesidad de un líder valiente y la guía divina que los liberara de este gobernante cruel, para que así pudiera restaurar su fe completa y pura en Dios. Así que vemos que las súplicas desesperadas del pueblo de Israel resonaron en los cielos, alcanzando los oídos compasivos de Dios. Como respuesta divina a su clamor, Dios envió a Otoniel, un valiente y virtuoso hijo de Cenaz, quien se convirtió en el libertador que habían estado anhelando durante tanto tiempo. Esta narrativa de la liberación y redención se encuentra en el libro de Jueces en el Antiguo Testamento de la Biblia, específicamente del capítulo 3, versículo 9 al 10. Otoniel, bendecido por el Espíritu del Señor, fue ungido con sabiduría y valentía sobrenaturales que lo capacitaron para liderar a su pueblo en la ardua lucha contra sus opresores. Bajo su carismático liderazgo, los israelitas se unieron en una resistencia feroz y decidida. Así que bajo el liderazgo audaz de Otoniel, los israelitas libraron batallas estratégicas y valientes en su búsqueda inquebrantable de la libertad. Con el Espíritu del Señor como su guía, no solo se enfrentaron a sus opresores con coraje, sino que también demostraron una profunda sabiduría táctica en el campo de batalla, utilizando estrategias ingeniosas y tácticas bien planeadas. Desafiaron a sus enemigos con determinación y astucia. Cada enfrentamiento era una manifestación de su sólida resolución, con Otoniel liderando a sus tropas, con valentía y perspicacia. Las batallas no solo eran luchas físicas, sino también una prueba de su fe y convicción por su causa. Cada victoria era un testimonio de la fortaleza del pueblo de Israel y de la dirección divina que los acompañaba en su lucha. Este periodo de resistencia implacable no solo dejó una cicatriz eterna en la historia de Israel, sino que también inspiró a generaciones futuras con el ejemplo de cómo la valentía, la estrategia y la fe pueden unirse para superar desafíos aparentemente insuperables. Así que en el momento en que la dirección divina y la determinación de Otoniel llevaron a su pueblo a la victoria sobre sus enemigos, lograron la recuperación de la libertad y la independencia que tanto habían anhelado. Este periodo se caracterizó por una resistencia implacable, donde el pueblo de Israel demostró un coraje inquebrantable y una determinación inflexible en su lucha por la libertad. Después de esa gloriosa victoria, Otoniel no se detuvo, continuó guiando a su pueblo con sabiduría y justicia, estableciendo un gobierno que fomentaba la equidad entre ellos y garantizando que la paz prevaleciera en la tierra. Durante 4 décadas, la nación de Israel experimentó un periodo de prosperidad y tranquilidad, un tiempo de unidad y crecimiento, todo gracias a la dedicación y el liderazgo de Otoniel. A pesar de los notables actos de liberación y los breves periodos de paz que había experimentado Israel a lo largo de su historia, las recurrencias en el ciclo de apostasías y desobediencia hacia Dios nos llegó nuevamente a un episodio de opresión. En esta ocasión, ahora bajo el dominio del Zenegron, el retorno de Israel a la desobediencia espiritual y su consecuente opresión se encuentra en consonancia con un patrón recurrente en la Biblia, que describe ciclos de pecado, opresión, arrepentimiento y liberación divina. La opresión de Clã a Israel se encuentra detalladamente en el libro de los Jueces, capítulo 3, versículo 12 al 14, donde se destaca cómo Dios permitió que un rey extranjero oprimiera a su pueblo como castigo por su alejamiento espiritual. Y dice lo siguiente: los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor, y por eso Él fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel. Eglón se unió a su pueblo y juntó a Amón y Amalek. Luego fue y derrotó a Israel y se apoderó de la ciudad de las palmeras. Así los israelitas estuvieron sometidos al rey Eglón, el rey de Moab, 18 años. Por otro lado, la decadencia moral y espiritual recurrente de Israel también se aborda en el libro de los Salmos. En pasajes como el Salmo 14, capítulo 1, afirma que dice el necio en su corazón: no hay Dios, se ha corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Esto enfatiza cómo algunas personas en Israel, en un momento dado, habían llegado a negar la existencia de Dios en sus corazones.
y habían caído en la corrupción moral, realizando acciones malvadas. Este versículo refleja la falta de rectitud espiritual que llevó a la nación a sufrir las consecuencias de su desobediencia. En el contexto de la opresión de los israelitas anhelaban no solo la liberación política, sino también la restauración de su relación con Dios. Este deseo de su restauración espiritual se reflejó en pasajes como Jeremías 29, verso 13, que dice lo siguiente: me buscaréis y me hallaréis, porque buscaréis de todo vuestro corazón. Aquí se subraya la importancia de buscar a Dios con sinceridad para encontrar la redención y la restauración espiritual. Así que vemos que cuando los israelitas, sumidos en la opresión y el sufrimiento bajo el reinado de Egón, alzaron sus voces en súplica al Señor, Él, en su misericordia, respondió enviando una vez más a un valeroso juez llamado Ahor. Este hombre, que se destacaba por su astucia y valentía, se preparó de manera meticulosa para enfrentar a la difícil tarea que tenía por delante. Este relato se encuentra en el libro de los jueces. Así que ellos clamaron a Dios, y Dios les respondió enviando a Ahor como su libertador y juez. Así que Ahor demostró su valentía y sabiduría al preparar estratégicamente su plan para la liberación de su pueblo. Su historia es un recordatorio de la fidelidad de Dios con su pueblo y la importancia de la obediencia y la búsqueda de Dios en tiempos de dificultad. Cuando Ahor supo que tenía que enfrentar a Eglón, un rey poderoso comprendió la importancia de la astucia y la estrategia en su misión. Con determinación forjó una espada de doble filo y la ocultó cuidadosamente en su lado derecho, aprovechando su rara habilidad como zurdo. Esta elección estratégica le permitiría tomar por sorpresa al rey Eglón. Después de prepararse meticulosamente, Ahor se presentó ante el rey Eglón, quien no sospechaba la amenaza que representaba. Llevando consigo un tributo y disfrazándose como un emisario de paz, Ahor logró acercarse al rey sin levantar sospechas. Y llegó el momento crucial de la acción. Y dice en Jueces 3, verso 21 lo siguiente: cuando el rey Eglón se levantó de su asiento, Ahor sacó con la mano izquierda la daga que tenía atada en el muslo derecho y se la clavó al rey en el vientre. La daga entró tan profundo que la empuñadura se hundió bajo la gordura del rey. Así que vemos que, en un instante de oportunidad divinamente guiado, Ahor extrajo la daga cuidadosamente oculta y la hundió en el vientre de Eglón. La gracia del rey cubrió la honra de la daga mientras Ahor llevaba a cabo su audaz acto de liberación. Con valentía y determinación, logró su objetivo y escapó de la presencia del rey opresor. En el relato del libro de los jueces, nuevamente vemos que, mientras que los sirvientes de Eglón demoraban a descubrir su muerte, Ahor, el ungido de Dios, optó por la prudencia y huyó. Sin embargo, su huida no significó abandono, sino un acto estratégico en el plan divino de la liberación. Mientras tanto, en el monte de Efraín, Ahor convocó a su pueblo con el sonido solemne de una trompeta. Los hijos de Israel reconocieron la llamada divina, respondieron con determinación y se unieron a él para enfrentar a los moabitas. Juntos, los israelitas, inspirados por la valentía de Ahor y guiados por la mano de Dios, se enfrentaron a los opresores moabitas con gran coraje y resolución en una batalla que marcó la liberación de Israel. Infligieron más de 10.000 bajas en el enemigo. La opresión de Moab llegó a su fin gracias a la intervención divina y la lealtad del pueblo de Israel. Esta victoria no solo significó la liberación inmediata, sino que también abrió el camino para un periodo de paz que bendijo la tierra durante 80 años, un testimonio del poder redentor de Dios y la valentía de Ahor. Ciertamente podemos extraer valiosas lecciones de las historias de Otoniel y Ahor, quienes fueron jueces de Israel. Esta narrativa nos recuerda las graves consecuencias del pecado y la desobediencia a Dios. Al mismo tiempo, destaca la fidelidad de Dios al escuchar las plegarias de su pueblo y enviar un libertador en tiempos de necesidad. A través de esta historia, aprendemos que un individuo valiente puede marcar la diferencia en medio de la adversidad cuando se alinea con la voluntad de Dios y confía en la ayuda divina.
Otra mirada nos enseñan que, incluso en los momentos de mayor oscuridad y desespero, podemos clamar a Dios en busca de ayuda, justicia y libertad. La historia nos revela que, cuando confiamos en Dios, Él puede obrar a nuestro favor y su luz puede brillar con intensidad, fortaleciendo nuestra fe y bendiciéndonos abundantemente. Si te gustó estudiar más a fondo la Biblia, no te olvides de suscribirse a este canal